Viernes de información, viernes de sucesos. Usted ya conoce este espacio, usted ya conoce esta cara, es la de David Pascal Rougier. Bueno, cuando él llega es para analizar distintos hechos de la historia local y nacional. Ayer se cumplieron 60 años del deceso de una figura amada o odiada. Fue una figura, muy trascendental para la historia de la política argentina. Estimadísimo David Pascal, hoy vamos a hablar de Eva Duarte de Perón. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿y usted? Pero todo bien, aquí estamos listos para escucharlos. ¿Tu semana tranquila? Bien. Perfecto, como siempre. Como siempre. Bueno, Pascal, ¿tiene algún saludito? Me dijo. Sí, ¿vos sabés que a nosotros nos miran desde la Recoleta? No hay poca cosa, Recoleta. La Recoleta, sí, una amiga mía se llama Virginia Taki. Ajá. Nos mira desde allá siempre. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, un saludo grande por internet. Sí, siempre nos mira por internet. Perfecto. Bueno, qué suerte tiene Virginia, de ser su amiga. Bueno, ¿qué vamos a decir de Eva Duarte o qué va a decir usted? Bueno, vamos a empezar analizándola a esta mujer que fue muy trascendental para el movimiento justicialista argentino y para la emancipación de los derechos de la mujer. Tiene una infancia bastante dura, pobre, que eso fue la que la moldeó en su carácter y en su persona, pienso yo. Personalidad muy dura la de Eva, ¿no? Personalidad muy dura. Nace el 7 de mayo de 1919 en el campo La Unión, en el partido de Junín. Era la hija de un patrón de estancia, de Juan Duarte, y una amante de él, que era Juana Ibarburen. Porque Juan Duarte tenía su esposa, que era apellido Grisolía, que la tenía en la ciudad, la tenía con una familia legítima, y aparte en la estancia tenía una amada, que era la hija de los puesteros, que era Juana Ibarburen. ¿Qué tal? Con la cual tuvo 5 hijos. Era una costumbre muy de la época tener en la ciudad al esposo oficial, y en el campo, para otros menesteres, la amada. ¡Qué barbaridad lo que... Pascal, pero a ver, Juan Duarte, que se conoce que era hermano de Eva, que le gustaba la joda, la noche y todas esas cosas, era hermano. Era uno de los 5 hijos de Juan Duarte con la señora Ibarburen. Exacto. Juan Duarte era, aparte de ser un terrateniente muy poderoso, era militante político del Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires. Sí. Un partido tremendamente autoritario que siempre llegaba al gobierno en base del fraude, el arreo de votantes, el apriete, la extorsión. Gente dura. Sí, muy diplomático. Muy diplomático. Y Juan Duarte era de la clase alta, muy alta del país. Luego, ¿qué podemos decir de Evita de esta época? Bueno, su padre muere en el año 26, fueron expulsados del campo en el que vivían, y bueno, eso fue una de las cosas que la marcó a fuego, porque no era fácil en esa época ser hija adulterina. Claro. Porque había toda una terminología, hijos adulterinos, hijos sacrílegos. Y más para las clases altas. Y aparte que en esa época te discriminaban y no había mucho punto medio. Sí, no, tremendo. Ella era muy discriminada en la escuela, todo ese tipo de cosas, sufrió bastante. Bueno, entonces son expulsados de la estancia. Se van a la ciudad. ¿Cómo fue eso? Bueno, su madre era costurera, tenía también un pequeño comedorcito, comedor en el cual Evita de chica, ¿vos podés creer que se volcó una olla de aceite hirviendo en la cara? Mirá vos. A los pocos días se le despelechó todo y quedó con la cara normal. ¿Qué tal, Pero no le quedaron mayores secuelas. No, ninguna. No le quedó ninguna secuela. Fue un milagro realmente. No le quedó ninguna secuela. Bueno, ella en el 35 se va para Buenos Aires, que era la gran ilusión de todo el que vivía en el interior. No lo olvidemos que por el proceso de industrialización que tenía ese país, que tenía nuestro país, irse a Buenos Aires a trabajar era... Sí, claro. Increíble. Se discute mucho quién la llevó a Buenos Aires. Algunos dicen que fue el cantante de tango Agustín Magaldi, con el cual ella tuvo algún que otro affair, o ha sido su madre. Otros dicen que no, que fue su madre que la llevó a Buenos Aires y le entraron en una pensión. Sí. Ahí que consiguió trabajo ahí. Luego con el tiempo se hace actriz de radionovelas. Ah, claro. No era una actriz muy conocida, pero bueno, trabajaba con figuras como Libertad Lamarque, entre otras. Se hizo conocida con una novela que se llamó Oro Blanco, en el cual era un romance en el Chaco algodonero. Tal cual. Bueno, ese era el laburo de ella. Y llega aquel terremoto de San Juan. El terremoto en el 44. Y ahí en un festival a beneficio conoce al coronel Perón, que era funcionario de un gobierno golpista. Que en el 43 voltean al régimen democrático. Y bueno, este hombre era ministro estaba en toda una zona de acción social. No me acuerdo bien cómo era el nombre que le daban a la cartera, pues cada gobierno le pone un nombre diferente. Luego ella empieza a tener esta relación, tuvo un papel muy crucial el 17 de octubre
cuando se armó la Gran Plaza para liberar a Perón. El Día de la Lealtad Peronista. El Día de la Lealtad Peronista. Porque él el 13 de octubre es encarcelado en virtud de la enorme popularidad que tenía y estaba haciendo tambalear el gobierno golpista de Farrell. Bueno, Eva Duarte... O sea, él lo trasladan a la isla Martín García y a raíz de todo este movimiento es que lo liberan. Claro, la isla Martín García está en el Río de la Plata y es el lugar predilecto para llevar presos políticos. Siempre fueron todos los presidentes que los voltearon, fueron ahí. Tal cual. De Irigoyen en adelante, todos. Bueno, así que ahí comienza, se puede decir, la militancia política de Eva. Empieza la militancia política. Se casa con Perón el 22 de octubre, por civil y por iglesia, en La Plata, porque ella era profundamente católica. Muy católica. Era muy católica. Perón ni hablar. Perón también. Bueno, en el 47 empieza a organizar todo lo que es las fracciones femeninas del partido peronista. Se crea el partido peronista en el 47, porque había ido por otros sublemas Perón. Y luego, en el 47 también logra introducir el voto femenino a la legislación argentina. Claro, una de las cosas que más se le reconocen. Una cosa que más se reconocen, o sea, en el mundo ya todas las mujeres estaban votando, lo estaban haciendo en Nueva Zelanda en 1893, en el Uruguay, acá en la República Oriental desde 1927, en el Reino Unido desde 1918, o sea, pero ella lo trajo a este país. Está bien, pero usted me está queriendo decir que no fue algo innovador. Sí, fue innovador. Para nosotros. Para nosotros, pero en el mundo ya era cosa vieja. Ajá. Ya desde finales de 1800 en Inglaterra ya se estaba votando y ya había... ya se estaba con los movimientos de las sufragistas, así se le denomina. Está bien. En el país ya desde 1895 ya Carlos Pellegrini hablaba del voto de la mujer. Claro. Pero bueno, ya en el 47 lo hace carne a eso. No le podemos negar el mérito. Logra también, a instancias de ella, que se haga que se decrete la patria potestad compartida de los hijos en el matrimonio, la igualdad de derechos y parte patrimonial en el patrimonio para ambos cónyuges, porque antes, por ejemplo, antes una mujer no podía ni comprar, la mujer casada no podía ni comprar ni vender sin la autorización del marido. Mirá vos. Bueno, este tipo de medidas duraron muy poquito tiempo. Cuando cayó el peronismo en el 55, arrasaron con todo. Pero, digamos, estas medidas de beneficencia, sobre todo para la mujer, hicieron de Eva una figura tremendamente popular. Tremendamente popular. Digamos que la clase pobre estaba muy postergada. Claro. Estaba muy postergada. Los descamisados. Los descamisados. Término que no lo inventan acá. El término descamisado viene de la época de la Revolución Francesa. ¿Ah, sí? Sí, acá, bueno, lo resucitaron, pero... no, era sinónimo de obreros en la época de la Revolución Francesa. Está muy bien. Pero entonces, si usted tiene que rescatar los puntos principales de la obra de Eva Duarte, ¿cuáles serían? Bueno, se entroncó en todo lo que era la lucha feminista que ya habían encabezado hacía bastante tiempo, Julieta Aranteri, Alicia Moro de Justo. Sí. También, bueno, da una gran ayuda social a través de la Fundación Eva Perón. Ajá, claro. Una fundación que, por ejemplo, ahí daba silla de ruedas, daba todo ese tipo de cosas. Era un poco de tinte muy personalista. Era un gobierno tremendamente... El de Perón era un gobierno tremendamente personalista. No nos olvidemos que en las escuelas había manuales que te decían: mi mamá me quiere, Perón y Evita me aman. Había toda una serie de... ¿Eso decían los manuales? Pero, por favor, sí. Hay manuales de escuela que hablan de, bueno, que Perón y Evita eran maravillosos. O sea, te querían sacar los gurises peronistas de la cuna. Claro, entonces, nos empezaban a peronizar desde el primer grado. Pero entonces, a ver, el kirchnerismo es nada a comparación de estas actitudes. Pero son no bebés pecho. Nada. La única diferencia es que Perón no tuvo a Clarín en contra. Pero estaba el diario La Prensa, que era un diario mucho más duro que Clarín. ¿Y qué pasó con la prensa? Clarín fue, la prensa fue cerrado, La Nación también fue presionado, existían las cuotas del papel, que era el gobierno monopolizaba la entrega y distribución de papel. Diario antiperonista le daban poquito papel, había que leerlo con lupa. Y el diario peronista te hacían gigantografías, pero claro. Había diferentes formas de censura. No existía el derecho a huelga, no existía el derecho a movilización, las radios estaban cerradas para los políticos opositores al peronismo. Era un movimiento, era una época muy dura del país. Entre otras cosas que podemos decir de la señora Duarte, bueno, fue la primera mujer en hacer una gira presidencial. Mira vos. En el 47. Ella va a Italia, al Vaticano, a España, a Francia, a Suiza. ¿Por qué fue? Bueno, por empezar había que salir muchos meses del país. Y para seguir, pero no se quería mostrar con políticos... Con Franco y compañía. Con Franco y con otros políticos que no eran muy populares para los ojos de los Estados Unidos. Entonces la mandó a la señora Duarte para que estar con ellos, pero sin tanta exposición política. Pero qué bárbaro.
¿Qué otra cosa se puede decir de ella? Bueno, que en su último cumpleaños fue declarada jefa espiritual de la nación. ¿Jefa espiritual de la nación no será mucho? Y es una cosa bastante sacrílego, me parece. No sé, jefa espiritual, no sé, bueno, pero está bien, eso sucedió entonces en su último cumpleaños. En su último cumpleaños. Y muere el 26 de julio de 1952. Sí, fue terrible el cáncer. Producto de un cáncer. Cáncer que, bueno, podemos decir que la oligarquía, la oposición, lo festejaba. Incluso en muchas ciudades entrerrianas, como Centro Uruguay, Concordia, la oposición hacía pintadas que decían viva el cáncer, muera Evita. Cosa dolorosa. Pero al peronismo, este peronismo llevó a polarizaciones y hasta partir familias, porque entre peronistas y antiperonistas. Claro, fue una cosa tremenda. De amor u odio terrible. Amor u odio. Creo que los unitarios y los federales, junto con los peronistas y los antiperonistas, fueron los dos movimientos que partieron el país en una contraposición de ese estilo. Bien. Bueno, por lo que veo, Pascal, si mañana se postulara Evita, usted no la votaría. No se va a postular, porque para empezar... No, bueno, pero quiero decir que con esto, evidentemente, por lo que noto, y por la ironía con la que hablan algunas cosas, no, Evita no es de las figuras que causan una devoción tremenda en usted. No, ya también tenemos una que es bastante parecida a Evita, y yo no la voté. Yo no soy del 54%. Yo no soy del 54%. Está bien. Bueno, Pascal, así que ha estado bastante interesante. Un resumen breve, debemos decir, una persona tremendamente popular. No es fácil abarcar en tan pocos minutos tantos años de vida. Por eso quiero hacer un resumen breve. Y una mujer tan polémica y crucial para el país. Popular, muy polémica, amada o odiada, con mucha ayuda social. Sí. Y garantizó unos cuantos derechos. Garantizó unos cuantos derechos. Muy bien. Señor, ha sido muy interesante lo suyo, que la siga pasando bien y muy amable. No, nada que agradecer. Perfecto. David Pascal Eva Duarte, a 60 años del deceso de esta figura, tan resonante en la historia política argentina. Los datos del tiempo.